El 11 de febrero de 1929 ocurrió un hecho sin precedentes en la historia. En este año, Benito Mussolini y el Papa Pío XI firmaron un pacto conocido como el Tratado de Letrán. Allí, el Vaticano recuperaba el poder que había perdido casi 200 años atrás. A partir de esta fecha, empezaría el cumplimiento de lo que la Biblia mencionaba como la recuperación de la herida de una de sus cabezas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Hemos mencionado que las bestias en las profecías bíblicas representan alguna clase de poder. Bien puede tratarse de un poder político o bien de un poder religioso. Este mismo poder que se describe en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, que se conoce también como la bestia que sube del mar, también está representado en la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a leer en 2 de Tesalonicenses el capítulo 2. Y miramos qué otro nombre recibe este poder. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Tesalónica lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque este día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este mismo poder, que se encuentra registrado aquí en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, recibe el nombre de el hijo de perdición. Al repasar la Escritura, solamente hay otro lugar en donde se encuentra esta misma expresión. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, Jesús se refiere a un personaje con este mismo nombre. Vamos a leer entonces el versículo 12 del Evangelio de San Juan. Dice de la siguiente manera: cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. El hijo de perdición. El mismo nombre se le da a este poder que también gobernaría junto con los Estados Unidos de Norteamérica la tierra antes de que Cristo viniera. Ahora, ¿por qué se llama el hijo de perdición? Lógicamente, Jesús estaba hablando de Judas. Judas se conoce como el hijo de perdición. Pero ¿qué característica tenía Judas? Tal vez la principal y la más notable es que Judas se hacía llamar cristiano. Judas era seguidor de Cristo. Pero a Judas no lo movía un deseo desinteresado en su maestro. Judas tenía un propósito especial. La Escritura dice que Judas vivía únicamente con la intención de la avaricia,
con una intención solamente económica. Servía a Jesús no por lo que Jesús era, sino por lo que Jesús podía llevar a ser a Judas. Así que podemos entender inmediatamente que este poder que registra la Escritura, que se conoce como el hijo de perdición, que se conoce como el hombre de pecado, que se conoce como la bestia que sube del mar, representa un poder religioso. Leímos en Apocalipsis el capítulo 13 que este poder iba a recibir una herida mortal. Efectivamente, la herida mortal fue dada en 1798, cuando la supremacía papal termina en el mundo. A partir de ese año, el papado no pudo recuperar el poder que había tenido durante el tiempo de la Edad Media. Pero a partir del año de 1929, con el Tratado de Letrán, el Vaticano empieza una carrera ascendente que lo llevará finalmente a la supremacía del mundo, a instaurar leyes opresoras como en la antigüedad. Esta es una de las gráficas de los periódicos que publicaron la noticia en el año de 1929. Posteriormente, en junio 7 de ese mismo año, nuevamente los periódicos promulgan el decreto hablando de Mussolini y el cardenal Gasparri como enviado especial del Papa Pío XI. A partir de ese año y hasta el año 2005 existieron varios sumos pontífices. Entre ellos están Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. En abril del año 2005 es elegido como sumo pontífice Benedicto XVI, conocido como Joseph Cardenal Ratzinger. Hasta abril de ese año, este cardenal se había desempeñado como el jefe supremo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Este oficio era conocido antes como la Santa Inquisición, y este hombre llevaba más de 20 años como líder de esta parte del Vaticano. Ahora bien, con la elección de Benedicto XVI, nuevos cambios se pronosticaban para la Iglesia. Había mucho temor en qué línea iba a seguir Ratzinger, si la línea conservadora de la Iglesia o la misma línea que durante cerca de 20 años guió los destinos de la Iglesia a través de Juan Pablo II. Pues bien, una vez muere Juan Pablo II, la revista Times había publicado años atrás que Juan Pablo II era el hombre del año, que Juan Pablo II era una superestrella. Y cuando muere Juan Pablo II, el mundo estuvo atento a lo que iba a ser el funeral de este Papa, que se conoce como el Papa del Don de Gentes. Se conoció como el Papa Viajero. Ha sido uno de los papas que más viajes ha realizado en la historia del Vaticano. Pero algo interesante allí vemos. Cientos de líderes atendieron el funeral. Se incluyeron 4 reyes, 5 reinas, 70 presidentes y primeros ministros y 14 líderes de otras religiones. Cerca de 4 millones de peregrinos arribaron a Roma, una ciudad de solamente 3 millones de residentes. Es decir, vino más gente al funeral de Juan Pablo II que la misma gente que residía allí en Roma. Y finalmente, dice este artículo que la audiencia de televisión para el funeral de Juan Pablo II excedió los 2 billones de televidentes. Es decir, nunca un evento en lo conocido de la historia
había sido seguido por tantos millones de personas en el mundo como fue la muerte de Juan Pablo II. Apocalipsis del capítulo 13 dice que toda la tierra se maravillaría. Posteriormente, muchos hombres expresaron algunos pensamientos en torno a lo que fue Juan Pablo II. Miremos algunos de ellos que cobran importancia en los acontecimientos proféticos. El presidente de Francia, Jacques Chirac, dice lo siguiente: iluminado e inspirado, se dedicó a responder a la búsqueda por el sentido de la vida y la sed de la justicia que se expresa hoy en todos los continentes. La historia mantendrá la impronta de este excepcional pontífice, cuyo carisma, convicción y compasión transmiten el mensaje del Evangelio con una resonancia sin precedentes en el ámbito internacional. George Bush, presidente de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: la Iglesia Católica ha perdido a su pastor, el mundo ha perdido a un campeón de la libertad humana y un buen siervo de Dios ha sido llamado al hogar. Ahora fíjense qué expresión tan importante ofrece el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Precisamente el otro poder que estaría gobernando la tierra al final de los tiempos. Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, expresó lo siguiente: me entristeció profundamente la muerte de Juan Pablo II. Siempre me impresionó su compromiso por lograr que las Naciones Unidas se convirtieran en, como lo dijo en su discurso ante la Asamblea General del 95, un centro moral donde todas las naciones del mundo se sintieran en casa y desarrollen el sentido de ser una familia de naciones. Mikhail Gorbachev, expresidente soviético, expresó lo siguiente: actuó en verdad valerosamente. Su devoción a la humanidad es un ejemplo excepcional para todos. El Dalai Lama, el líder espiritual del mundo budista. Ahora, imaginémonos a nosotros que el Dalai Lama, una religión netamente no cristiana, expresa también algún pensamiento acerca de Juan Pablo II. Y dice lo siguiente el Dalai Lama: a pesar de la edad y los problemas de salud, sus incansables esfuerzos por visitar diferentes partes del mundo y reunirse con la gente para promover la armonía y los valores espirituales son un ejemplo no solo de su arraigado compromiso, sino también de su valor. Ahora bien, el mundo estuvo muy interesado en lo que ocurriría después de la muerte de Juan Pablo II. Sin embargo, quiero recordarles que mientras Juan Pablo II estuvo en vida, dio una de las declaraciones que más me sorprenden. Me sorprenden porque estas declaraciones van en forma contraria a la Sagrada Escritura. Hace cerca de 10 años, Juan Pablo II expresó lo siguiente: Dios no destruirá al mundo otra vez. Decía el artículo que apareció en el periódico Vanguardia Liberal el 17 de febrero de 1997 lo siguiente: el Santo Papa Juan Pablo II afirmó ayer que Dios no destruirá al mundo otra vez, como lo relata la Biblia en el pasaje del diluvio universal en los tiempos de Noé. Qué interesante. El máximo líder del cristianismo afirma que Dios no destruirá el mundo otra vez como lo hizo en el tiempo del diluvio. Ahora, el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, el apóstol al cual la Iglesia le ha dado el título de primer papa, mencionó lo siguiente. En el versículo 10 del capítulo 3, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? El primer papa que existió, de acuerdo al catolicismo, menciona que el mundo va a ser destruido por segunda vez. Ya no con agua, como fue en el diluvio, pero sí con fuego. No es contrario a las Escrituras que uno de sus sucesores al final de los tiempos afirme todo lo contrario. Y un año después, nuevamente, el periódico El Heraldo, en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, el 3 de abril del 98, publica este nuevo titular: no creer en el fin del mundo, pide el Papa. En vísperas de la Semana Santa, el Papa Juan Pablo II dio a conocer un mensaje especial para el mundo. Pidió a los católicos no creer en las teorías del fin del mundo y recibir el nuevo milenio con esperanza. El apóstol Pablo menciona en 2 de Tesalonicenses que Cristo vendrá. Y en la primera epístola de Tesalonicenses, en el capítulo 5, menciona que cuando el mundo diga paz y seguridad, vendrá de repente destrucción a la tierra. Ahora, no es casualidad entonces que las afirmaciones del Vaticano sean contrarias a lo que la Escritura ha mencionado. Después de la muerte de Juan Pablo II, el mundo católico estaba en espera de quién sería el nuevo sucesor. Grandes cambios tenían que producirse. La teología de la liberación había sido una de las ramas en las cuales Joseph Ratzinger había tratado de mitigar. Pero mientras Juan Pablo II estuviera, la teología de la liberación se mantuvo. Una vez es elegido Joseph Ratzinger, todos los periódicos más importantes del mundo publicaron tan importante noticia. Veamos algunos de los titulares que aparecieron en muchos de los periódicos del mundo. Este titular que aparece acá, aparece en el periódico El Frente, en Colombia. Me llama la atención el título. Dice: el mundo proclama al romano pontífice. Joseph Ratzinger, conservador y dogmático. Cuando uno lee Apocalipsis, el capítulo 13, no deja entonces de sorprenderse, porque utiliza la misma expresión. Dice que el mundo se maravillaría en pos de este poder. Veamos otros de los titulares. El Clarín, uno de los principales periódicos de Argentina, tituló: guiará a la iglesia frente a los desafíos de un mundo que cambia vertiginosamente. El Universal de México: eligen un papa de línea dura, un ferro guardián de la doctrina. Cuando leemos estos titulares, debemos pensar que quien está guiando la iglesia cristiana más grande del mundo es un hombre de línea dura y conservadora. Peligros entonces afrontarán al cristianismo en estos pocos años que nos separan del fin. El periódico La República de Perú tituló de la siguiente manera la elección de Benedicto XVI: línea dura de la iglesia en el trono de San Pedro. Y también el periódico La República de Uruguay tituló: Juan XXIII ayer volvió a morir. Benedicto XVI, el Papa de la Santa Inquisición y de las juventudes hitlerianas, ya gobierna la iglesia. El Papa de la Santa Inquisición. Durante muchos años, los protestantes y el mundo entero ha querido desterrar los horribles crímenes que se cometieron por parte de este poder durante la Edad Media. Sin embargo, al Benedicto XVI subir nuevamente al trono, vuelve a nuestra mente esa palabra, la Santa Inquisición.
el New York Times de los Estados Unidos tituló: Benedicto XVI, de 78 años, era el estricto defensor de la fe. Y el diario El País de España tituló: el cardenal más célebre, el más cercano colaborador de Juan Pablo II, guardián inflexible de la doctrina y azote de teólogos innovadores. La teología de la liberación no podía continuar en la iglesia. Existía una división que tenía que finalmente ser derribada. Por eso, al elegirse Benedicto XVI, todos los cardenales tenían que decidir cuál era la mejor opción de acuerdo al momento importante en que se encontraba la Iglesia Católica. Le Figaro, el periódico de Francia, tituló: Benedicto XVI, el defensor de la fe. Y el Observatorio Romano, el periódico del Vaticano, sacó o publicó aquel momento importante con la famosa expresión Habemus Papam Joseph Ratzinger. ¿Qué nos espera a nosotros con la lección de este hombre que el mundo entero, y no los pensadores cristianos, sino el mundo secular, nos muestra que es el Papa de línea dura, protector de la doctrina de la fe, seguidor de los antiguos escritos de los papas que guiaron la Santa Inquisición? En el libro El conflicto de los siglos, Elena de White escribió lo siguiente: los defensores del papado declaran que la Iglesia ha sido calumniada y que el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la Iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaban los siglos de ignorancia y de tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran el resultado de la barbarie de la época y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. Vean algo interesante allí. Es decir, el mundo trata de excusar los errores del pasado de la Iglesia y tal vez culpan la ignorancia del pasado, la agresividad del pasado. Pero sigue diciendo el conflicto de los siglos de la siguiente forma: ¿habrán olvidado estas personas las pretensiones de infalibilidad sostenida durante 800 años por tan altanero poder? Lejos de abandonar este acerto, lo ha afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes. Como Roma asegura que la Iglesia nunca erró ni errará jamás según las Escrituras, ¿cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su conducta en las edades pasadas? Es decir, ¿cómo podrá Roma olvidar todo lo que hizo que llegara a ser un poder supremo durante la Edad Media? Y esta autora concluye de la siguiente manera el pensamiento: la Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presente la oportunidad? Deróguese las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder, y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Parece increíble que Roma recuperara su poder en estos últimos días y que la misma tiranía que la caracterizó en aquel tiempo volverá a caracterizarla en estos últimos días. Es tan increíble creerlo como pensar que una ley dominical existirá en el mundo. Pero vamos a notar algunos hechos que han ocurrido en los últimos años de gobierno de Benedicto XVI y que sin lugar a duda nos hace pensar que en efecto esto ocurrirá muy pronto. Cuando Benedicto XVI es elegido el nuevo sumo pontífice, los grandes pensadores sacaron a relucir todo y cada uno de los libros que había escrito, su forma de ver la Iglesia y su forma de contrarrestar
todo aquello que se oponía a los intereses del Vaticano. El día de la elección se publicó el siguiente artículo y se mencionaba lo siguiente: desde el punto de vista doctrinario es igual. Es inclusive más rígida en el sentido de que Ratzinger está convencido de que la Iglesia es la poseedora de toda la verdad y que la sociedad civil y los gobiernos y el mundo solo tienen que aceptarla. Publicó el periódico El Espacio el 20 de abril del año 2005. Es decir, en el pensamiento del actual sumo pontífice, está convencido de que la salvación únicamente se encuentra a través de la Iglesia Católica y que el mundo solamente tiene que aceptarla. Terribles aseveraciones el pensar en estas palabras. Malachi Martin escribió un libro titulado Las llaves de esta sangre. En este libro expone cómo se desarrollará todo el proceso en una lucha triple al final de los tiempos. ¿Qué menciona el libro Malachi Martin? Menciona que en este último decenio existían tres poderes. Existía el catolicismo, existía el capitalismo representado principalmente por los Estados Unidos de Norteamérica y existía el socialismo representado por la Unión Soviética. Hemos sido testigos de que el socialismo fue sacado de la arena del mundo. Ahora solamente resta dos poderes, el capitalismo y el Vaticano. Pero Apocalipsis, el capítulo 13, nos menciona que estos dos poderes marcharán unidos hasta el final del tiempo y habla una mezcla extraña que se conoce como mezcla político-religiosa que desencadenará las persecuciones finales. Apocalipsis, el capítulo 13, dice lo siguiente: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Algo también difícil de creer, que los Estados Unidos de Norteamérica sea el país que vaya a apoyar al Vaticano en todos los esfuerzos que hará para tener el gobierno del mundo. Nuevamente el conflicto de los siglos, en la página 638 menciona lo siguiente: la palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya se están levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudarán sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para poder dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca su palabra incurrirá en oprobio y en persecución. Ahora, notemos que Roma ha avanzado sigilosamente, no quiere despertar ninguna sospecha, quiere dar el golpe certero en el momento preciso. Nuevamente, esta misma autora, en el libro Mensajes Selectos, en el tomo 3, la página 442, mencionó lo siguiente: las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se una el protestantismo y el papado. Y en el conflicto de los siglos, las páginas 638, termina diciendo:
Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana, y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse en aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos traten de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observaciones religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de América del Norte. Ahora, Roma ejercerá primariamente su poder en el viejo mundo, en Europa. En América lo ejercerán los Estados Unidos de Norteamérica. Pero los dos irán unidos en un punto común, especialmente en la exaltación el domingo. Y cuando el domingo sea exaltado como día de guardar por todo el mundo, Dios se levantará para castigar a esta humanidad que ha invalidado su ley. Malachi Martin, en la página 680 del libro La llave de esta sangre, hace algunas expresiones muy interesantes. Ahora, este libro fue escrito a principio de la década de los 90, es decir, ya han pasado cerca de 16 años atrás. Ahora, miren lo que escribía Malachi Martin como conocedor de las políticas del Vaticano. En la página 680 quedó escrito: se debe volver a hacer cumplir las leyes católicas por medio de las sanciones tradicionales conocidas por todos nosotros: excomunión, expulsión de puestos oficiales, condenación, dando nombre por nombre de las personas, prelados, sacerdotes, teólogos, monjas y laicos que se rehúsan a aceptar las declaraciones papales. Es tremenda declaración la que hace este profesor jesuita. Se deben volver a hacer cumplir las declaraciones papales de la antigüedad, la excomunión. ¿No debería acaso, al conocer esta situación, preocuparnos un poco por el momento crucial en el cual vivimos? El libro El Domingo Viene, en la página 125, encontré que en el artículo de la revista Time, hace unos años, se escribió lo siguiente, justo antes de que el cardenal Ratzinger estuviera como líder de la Iglesia Católica. En el libro se transcribió este artículo y dice lo siguiente: el cardenal más poderoso del mundo vive a un tiro de piedra de la Plaza de San Pedro, sobre la terminal de la ruta de autobuses número 64. Una línea infame porque es el paraíso de los carteristas. Cada mañana sale a paso ligero atravesando los adoquines para llegar a las 9 en punto de la mañana al palacio que una vez se llamó la Inquisición Universal de Roma. De hablar suave y muy cortés, el cardenal Joseph Ratzinger, de 66 años de edad, luce demasiado benigno para ser un inquisidor. Tremendas expresiones las que utilizó la revista en aquel momento. Y prosigue: pero esta congregación para la doctrina de la fe es la última encarnación de la Inquisición romana, y como la autoridad principal que hace cumplir los dogmas de la Iglesia Católica, el cardenal es sucesor directo de los perseguidores de Galileo y de los compiladores del índice de libros prohibidos. El peso de la historia se percibe en la atención de que es objeto Ratzinger. Es decir, el mundo nos está advirtiendo el peligro que se avecina al ser este hombre, este cardenal, elegido como el máximo líder del catolicismo. La llave de esta sangre, en la página 691, dice: ya está establecida una comisión papal para la reexaminación de los documentos del Segundo Concilio Vaticano.
Sus decretos darán la interpretación veraz de una vez por todas. Yo mismo emitiré una serie de decretos papales sobre la libertad religiosa, sobre la única verdadera iglesia como el único medio de salvación y sobre la infalibilidad papal, afirmó Juan Pablo II en aquel tiempo. Ahora, si eso lo hacía un papa que supuestamente fue conocido como un papa de las gentes, ¿qué esperamos nosotros con el actual líder si es uno de los más conservadores que la Iglesia Católica haya tenido? Este artículo me llamó poderosamente la atención. Salió en el diario Vanguardia Liberal. Se publica en la ciudad de Bucaramanga en abril del año 2007. Es decir, estoy hablando de unos pocos meses atrás. Y el periodista tituló en el editorial del periódico lo siguiente: Ratzinger y la Inquisición. Me voy a permitir leer algunos apartes para que entendamos un poco el conflicto interno que hay en la Iglesia y la línea dura que ha ejercido Benedicto XVI. Al iniciar su pontificado como Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger abrió una ventana de esperanza a la modernización de la Iglesia Católica. A pesar de haber sido durante muchos años el cardenal prefecto de la fe, Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el nombre actual de la siniestra Inquisición o Santo Oficio, Ratzinger también había sido uno de los teólogos más influyentes en el Concilio Vaticano, que inició el agionamiento de la Iglesia. Hay algo interesante que resaltar acá. Existen muchos conflictos alrededor del Concilio Vaticano II. La teología de la liberación, el ecumenismo, la expresión que utilizaron en el Concilio Vaticano II como iglesias hermanas para mencionar las demás denominaciones religiosas. En un momento veremos qué cree Ratzinger acerca de esa expresión actualmente. Pero sigamos leyendo el artículo. Cuando Benedicto XVI tuvo una reunión con su antiguo colega y contradictor, el teólogo Hans Kuhn, quien estuvo en días pasados en Bogotá presentando su proyecto de una ética mundial, que había sido silenciado por el Santo Oficio, se interpretó este diálogo como una señal de apertura a las tendencias más modernas del pensamiento eclesial. Pero pronto vino la primera frustración, cuando el Papa reiteró su apoyo a las posiciones más conservadoras de la Iglesia en materias como el divorcio, la sexualidad o el celibato de los sacerdotes. Una nueva frustración menos difundida por los medios, pero que toca más directamente a América Latina, se acaba de producir con la censura que ha impuesto la Congregación de la Fe al jesuita John Sobrino, uno de los más reconocidos voceros de la teología de la liberación, a quien se le ha prohibido publicar libros o dar clases de teología. Imaginémonos en este tiempo, nuevamente Roma empieza a clasificar o a llamar herejes o a excomulgar a aquellos que no apoyen lo que la Iglesia quiere establecer. Y fíjense cómo termina este artículo. Es una mala señal este renacer de la Inquisición, máxime en víspera del primer viaje de Benedicto XVI a estos países en la que el voto popular ha elegido gobiernos de izquierda que también dan prioridad a la lucha por la justicia. ¿Es una qué? Es una mala señal este renacer de la Inquisición. No solamente en abril el mundo fue sorprendido por declaraciones de Benedicto. Ahora, el 14 de septiembre del año 2007, nuevamente el mundo religioso es escandalizado por una nueva declaración del pontífice. Ese día, los titulares de las noticias mencionaban lo siguiente: la misa se puede celebrar desde hoy en latín y de espalda a los fieles. Hoy, 14 de septiembre del 2007, entra en vigor el motu proprio sumorum pontificum,
en virtud del cual Benedicto XVI autoriza de modo general la celebración de las misas según el rito de San Pío V, también conocido como tridentino o preconciliar, esto es, en latín y de espalda a los fieles. Muchos años atrás, la Iglesia había abandonado la costumbre de dar las misas en latín y de espalda a los fieles. Ahora, ¿cuándo se había iniciado este rito dentro del catolicismo? El mismo artículo nos menciona de la siguiente forma: este rito, vigente como tal desde el Concilio de Trento, en el año 1541 al año 1563, había sido abolido de facto tras el Concilio Vaticano II, aunque posteriores documentos pontificios habían permitido su celebración en casos especiales y siempre con el permiso explícito del obispo de la diócesis. De hecho, el documento del Papa habla de la utilización del misal romano, editado por el beato Papa Juan XXIII en 1962, esto es, antes del concilio. Ahora, ¿por qué es tan importante esto que acabamos de leer? ¿Saben? El oscurantismo que reinó durante la Edad Media se debió única y exclusivamente a que la Iglesia se tomó el dominio del conocimiento de la palabra de Dios. Nuevamente, en este tiempo, la Iglesia va a pretender que la gente se olvide de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hará? De una manera muy simple. Nuevamente va a volver a un idioma que se conoce como una lengua muerta, el latín, y de espalda a los fieles. ¿Qué podrá entonces conocer el mundo religioso de las verdades sagradas si el poco conocimiento que se da se dará de una forma que nadie puede entender? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Nada le interesa más a Satanás que mantener al mundo en el desconocimiento de la palabra de Dios. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, siempre ante las tentaciones del enemigo respondió con un escrito está. Así ha dicho el Señor. Es nuestra única seguridad para estos últimos tiempos. Debemos conocer qué dice la Escritura de los acontecimientos finales. Nuevamente, en este año 2008, Benedicto XVI sorprende al mundo. Y esto que vamos a leer es muy reciente. El 7 de enero del año 2008 aparece publicado este titular en varios periódicos y páginas de internet: El renacer del poder jesuita. Benedicto XVI relega a los nuevos grupos religiosos que fueron apoyados por Juan Pablo II. En el Vaticano se ha desplazado el centro de gravedad. Juan Pablo II potenció y protegió durante su pontificado nuevos movimientos y realidades eclesiásticas como los Legionarios de Cristo, el Opus Dei, el Camino Neocatecumenal, cuyas multitudes le aclamaban en sus mediáticas concentraciones públicas. Pero Benedicto XVI parece no casarse con ninguno de ellos y más bien se apoya de nuevo en las órdenes religiosas establecidas desde hace siglos en la Iglesia Católica. Ahora notemos, Benedicto XVI está volviendo a retomar las leyes católicas antiguas. Sigue diciendo el artículo de la siguiente forma: los jesuitas, cuyos superiores venidos de todo el mundo se reúnen a partir de hoy, es decir, del 7 de enero del 2008, para elegir a su nuevo líder, habían sido desde su fundación la milicia más destacada de los papas, aunque la relación con el Vaticano no estuviera históricamente libre de tensiones y en 1773 llegara incluso a disolver la orden. Recuerde que la orden jesuita fue la orden que fundó San Ignacio de Loyola en 1540 como el arma más poderosa del Vaticano para luchar contra lo que entonces se conocía como la Reforma Protestante.
Malachi Martin, nuevamente en la llave de esta sangre, ahora nos lleva a pensar un poco más en el peligro que esto encierra para los cristianos de los últimos días. En la página 284, Malachi Martin menciona lo siguiente: en el segundo salón de operaciones están los globalistas provincianos. Un conjunto de mapas y de maquetas de acción es compartido por varios grupos de cristianos. Ahora, ¿qué estaba diciendo Malachi Martin acá? El libro de las llaves de esta sangre es un libro que menciona cómo ve la iglesia, el mundo en estos próximos años y cómo puede llegar a gobernar el mundo. Así que cada uno de los poderes que reinan en este momento, él los llama los globalistas. Es decir, grupos que están en el mundo y que de una u otra forma podrían en un momento determinado ejercer algún grado de influencia. Pero fíjense, él cataloga un grupo como los globalistas provincianos. ¿Quiénes están en ese grupo? Las sectas adventistas, bautistas y evangélicas, y las no cristianas como los cristianos científicos, los testigos de Jehová, los mormones y los unitarios, quienes tienen una mente tan excluyente como sus contrapartes musulmanes, pero sin las ambiciones expresamente políticas ni el extremismo revolucionario. Ahora, fíjense en algo muy interesante. Estos grupos tienen algo en común y el papado lo tiene bien claro. ¿Qué es eso? Algunos de los colaboradores de Juan Pablo II llaman minimalistas a estos grupos porque esperan constituir un mínimo de la población mundial hasta algún día desconocido, el último día de la historia terrenal de la humanidad. Es decir, ellos saben claramente que hay un grupo de personas en el mundo que espera y anhela el pronto regreso de Jesús a esta tierra, que ha creído fielmente a la Escritura y que espera ese último día. Pero también la llave de esta sangre menciona cuál será el final de esos grupos si no se someten a los planes que ha trazado Roma. Fíjense lo que dice más adelante en la página 285. Sus integrantes individualmente durante un tiempo se podrán mantener dentro de sus confines, pero inevitablemente como grupo tendrán que enfrentar alternativas horribles. No sé a qué se refirió Malachi Martin con esa expresión alternativas horribles, pero nosotros sabemos, el Señor Jesús nos advirtió que en los últimos días el pueblo de Dios sufrirá persecución, sufrirá cárcel, sufrirá martirio por causa de la palabra de Dios. Termina el párrafo de la siguiente forma: o se convertirán en globalizados en forma completa y realista y por lo tanto capaces de colaborar con la construcción de una estructura geopolítica, o como grupos permanecerán en su lugar, disminuidos en número de integrantes y en influencia y perdiendo finalmente su identidad como partes operativas de un nuevo orden mundial. Yo pienso que es claro cómo se desencadenará esta última persecución. La palabra de Dios nos ha dado muchas advertencias. La palabra profética nos la confirma. El mundo nos dice cómo va a ocurrir esto. El conflicto de los siglos, la página 673, nuevamente se nos menciona lo siguiente: una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión
y a la anarquía. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice el pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el Viejo Mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra todos los que honren los preceptos divinos. Hay advertencias terribles. Notemos qué piensa Ratzinger de la expresión iglesias hermanas. En un documento publicado en el año 2000, mencionó lo siguiente: la Iglesia Universal, una santa, católica y apostólica, no es hermana, sino madre de todas las iglesias particulares. No se trata solamente de una cuestión terminológica, sino sobre todo de respetar una verdad fundamental de la fe católica, la de la unicidad de la Iglesia de Jesucristo. Existe en efecto una única iglesia y por eso es plural, y la iglesia solamente a las demás se le puede llamar iglesias particulares. Queridos amigos, nos enfrentamos a momentos difíciles de la historia de la humanidad. El papado poco a poco ha venido recobrando el poder que lo caracterizó en tiempos de la Edad Media. Pronto, ese ascenso de poder llegará a su final. Y entonces, el pueblo de Dios se verá sumergido en las más terribles persecuciones, al igual que en el tiempo en que la Inquisición mató a millones de cristianos. Finalmente, mencionaré qué piensa Benedicto XVI acerca de la obligatoriedad de guardar el domingo. El 28 de noviembre del año 2000 se publicó el siguiente artículo. Se titulaba Joseph Ratzinger, Europa, Política y Religión, Berlín, 28 de noviembre del año 2000. El Estado no puede declarar día libre el viernes para los musulmanes, el sábado para los judíos y el domingo para los cristianos. Tendrá que decidirse por una ordenación común del tiempo y después preguntarse por preferencias. Las grandes fiestas, Navidad, Pascua, Pentecostés, no son señas de identidad de nuestra cultura. Y el domingo. Fíjense qué interesante. Ratzinger toca las tres principales religiones cristianas del mundo: los judíos, los musulmanes y el catolicismo. Hay algo en común en estas tres religiones. Cada una tiene un día de guardar. Los musulmanes guardan el viernes, los judíos guardan el sábado y los católicos guardan el domingo. Pero él hace una pregunta: no podemos estar utilizando los 3 días en la humanidad. Tendremos que finalmente decidirnos por uno de ellos. Entonces se lanza la pregunta y dice: ¿cuál es la mejor forma de ordenar el tiempo? Fijémonos en las grandes fiestas. Son fiestas eminentemente cristianas. Y él pregunta: ¿y el domingo? Pero notemos cómo sigue el artículo. En nuestra sociedad actual se castiga, gracias a Dios, a quienes escarnecen la fe de Israel, su imagen de Dios y sus grandes figuras. Se castiga también a quien denigra el Corán y las convicciones básicas del Islam. En cambio, cuando se trata de Cristo y lo que es sagrado para los cristianos, la libertad de opinión se convierte en el bien supremo y limitarlo pondría en peligro o incluso destruiría la tolerancia y la libertad. ¡Qué interesante! Ahora menciona, no solamente cada una de esas 3 religiones tiene un día específico como día de oración, sino que también en 2 de esas religiones se castiga a todos aquellos que violan ese día. El Corán lo castiga, los judíos lo castigan, pero dice él, pero cuando nosotros hablamos de cristianismo, solamente la libertad
viene entonces. No debería ser así, es el mensaje de Ratzinger. Es decir, lo que piensa el líder de la iglesia es que así como los musulmanes castigan y así como los judíos también castigan, es necesario que en el cristianismo, en la iglesia, sean castigados de la misma manera todos aquellos que violen el domingo. Nos enfrentamos entonces a una crisis muy difícil. ¿A quién le serviremos? ¿Serviremos a Dios? ¿Serviremos al mundo? Yo y mi casa serviremos al Señor. Dios le bendiga.